Mijos y mijas, ¿qué tal todo? ¿Cómo están por allá pues en el Facebook? Acuérdense pues que estamos acá en vivo desde Facebook Live y estamos acá en vivo desde el Parque de la Vida por si todavía tienen tiempo y se quieren venir. Acá los estamos esperando. Recuerden que hoy tenemos un tema muy hermoso, muy bello desde a tu lado con unos invitados muy lindos. ¿Y cuál es el tema del día de hoy, mijos y mijas? Madres culpables, porque va así en signo de preguntas, yo no estoy acá dando por certero nada. Madres culpables, vamos a hablar de eso, muy importante las preguntas de ustedes, muy importante que allá desde casa y acá también los que nos acompañan estén muy pendientes de lo que estamos conversando, pues para que puedan intervenir, contarnos sus experiencias, qué piensan, qué es ser madre hoy, qué es ser madre como me tocó a mí ahora unos años, bastantes. Entonces, sin más preámbulos, les doy la bienvenida acá a tu lado. Ustedes saben que a tu lado es una plataforma digital donde encontramos diferentes temas. El día de hoy con madres gestantes. La plataforma de a tu lado es de familias gestantes, pero tenemos muchos otros temas. Pero el día de hoy nos vamos a encargar solo de hablar de familias gestantes. Tengo unos invitados muy bellos acá, que los saludo, amigas, ¿qué más? Tan bellos. Y también tengo unos invitados acá atrás, que Norita Higuita, que es pedagoga de A Tu Lado, me va a ayudar a presentarlos. Hola, Norita, ¿cómo estás? Hola, Esperanza, ¿cómo estás? Pues mi hija acá muy emocionada, muy contenta con este tema tan bello, cómo desmitificar todas esas culpabilidades ahí que nos vamos creando, ¿cierto? Así es, y ese será nuestro tema. De eso vamos a conversar hoy. Entonces, qué rico que nos esté acompañando este público tan bello, estos panelistas tan interesantes que tenemos, los vamos a presentar. Él es el profesor Bernardo Agudelo, él es médico de la Facultad de Medicina, coordina el programa de salud sexual y reproductiva y también coordina el programa de familia gestante. Ahorita nos cuenta, profe, un poquito sobre el programa. Bienvenido. Estamos también con Liana Gil, ella es enfermera de la Universidad de Antioquia y hace parte del programa Familia Gestante y es miembro del programa Portéame. Y tenemos a Clara Pérez, ella es publicista y es productora de televisión, está acompañándonos hoy también, las dos son madres, qué rico tenerlas, bienvenidas, hace parte también del programa Familia Gestante. Qué tan bueno, Norita, pues, mejor dicho, un elenco como de novela, pues, de televisión. Espectacular. Y entonces, profe, cuéntenos pues, ¿qué es eso pues de familias gestantes? Sí, Familia Gestante es un programa formativo dirigido a la comunidad, en específico a la mujer en gestación y obviamente a sus acompañantes, familia cercana, a todos los que somos proveedores de salud, a los educadores, las personas que acompañamos en esa construcción social de la familia humana. Y está dirigido específicamente a fortalecer las capacidades y todas esas oportunidades y habilidades que tienen las mujeres para desarrollar su proyecto de vida y en conclusión desarrollar un proyecto social con la construcción de la familia. Es un programa interactivo, digital, de muy fácil uso, muy enriquecedor, que tiene una serie de herramientas que quiero que las exploremos todos desde la casa, la podamos usar en los computadores y la disfruten. Eso me parece súper encantador. A todos los que están en casa, entonces les recordamos que para ingresar, solo es necesario ingresar a Facebook común y corriente y en el buscador ponen A Tu Lado. Y si no, desde www.atulado.co. Ahí estaremos siempre para ustedes, como decimos, a tu lado. Bueno, vamos entonces a ver un videito también para que nos vamos poniendo como más en contexto con el tema. Me gusta mucho lo que dijo el profe porque es que no hay necesidad de estar gestando para poder ser importante este tema. Siempre tenemos al lado un vecino, una amiga, un familiar, los docentes, ¿cierto? Es muy importante saber este tipo de temas porque es que todos somos ciudadanos y todos somos responsables de todos los bebés que vienen en camino. Entonces vamos a ver el video, ¿listo? Bueno, el concepto de maternidad con el que crecí es un concepto de una mamá abnegada, una mamá con muchas responsabilidades dentro del hogar.
el oficio de la casa, la alimentación, el vestido de los hijos y un acompañamiento en la educación escolar. Con entrega, pues siempre tenía muy presente, pero fue por lo que recibí por parte de mi mamá. Es una entrega completa, de sacrificios también. Eso lo evidencié igual porque fue una mamá soltera, entonces le tocó asumir ambos roles. Yo crecí con el concepto machista de maternidad, donde la mujer se tenía como un elemento más de la casa. Mi mamá pues estaba vetada para salir siquiera a la puerta. Su ocupación principal debía de ser cuidar a los niños, tener el hogar en perfecto orden y pues negarse el resto de posibilidades que como mujer pudo tener. El referente que tengo pues como de una mamá, yo pues pienso que es como una mamá abnegada, con tiempo disponible pues como para estar en la casa. Yo afortunadamente pues crecí siendo mi mamá ama de casa, entonces pues ella estaba ahí, ¿cierto? Como para acompañarme en las tareas, para resolver pues como las inquietudes o las angustias de la adolescencia también en su momento. Las personas tenemos diversas formas de ser. Lo que te digo, hay principios, valores que nos inculcan y hay unos rasgos de carácter que le ayudan a uno a afrontar todo esto. En mi caso fue un incremento en resiliencia. Pues si bien me tocó enfrentarme a los estigmas de ese momento, estamos hablando de hace 24 años atrás, donde todavía esperábamos que la muchachita buscara al muchachito, se casara con el mejor muchachito y tuviera la mejor casa, hogar, familia, propiedad y perro. Pues yo había violentado todas las reglas, entonces eso me implicó una cantidad de estigmas. Qué maravilla ese video. ¿Cómo piensan las personas el hecho de ser mamás? ¿Cierto? ¿Cómo nos creemos siendo mamás? Eso es muy interesante, ¿cierto? Y eso nos da pie mucho, pues, precisamente para pensar en el tema que tenemos. Las madres culpadas, ¿por qué las culpamos? ¿Por qué creemos que tienen la culpa de algo? ¿O por qué la mamá en sí se tiene que sentir culpable de algo? ¿Será que tiene que llenar unos escánones, pues, de supermamá? ¿Será que es que, yo es que tengo como muchas preguntas como con respecto a eso, Norita, pégame una ayudadita. Sí, Esperanza, muy interesante pues lo que nos cuentan estas mujeres frente a la maternidad y se escuchan frases y palabras como abnegación, sacrificio, entrega y eso nos genera como esas inquietudes de bueno, ¿qué pasa ahí? Nos estamos sintiendo como madres culpables, ¿cierto? Entonces qué rico que nuestros invitados nos ayuden también a responder y también desde las redes vayamos escribiendo como esas preguntas que tenemos y aquí en el público porque al final vamos a tener ese espacio también para hablar también de eso que nos inquieta a todos. Entonces me gustaría que empezáramos a conversar sobre eso, ¿cierto? Sobre ese asunto de la culpa, ¿por qué las mujeres se sienten culpables? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, voy a tomar la palabra primero para plantear el punto histórico. Pensamos que la culpabilidad viene desde el momento en que la mujer fue sometida culturalmente a esa posición de segundo nivel, en una cultura machista, en una cultura patriarcal donde alguien domina al otro. Y en esa línea de poder donde hay un dominado y un dominante, la mujer empieza a rescatarse en culpas. ¿Por qué soy culpable de haber salido del paraíso? ¿Por qué soy culpable de no haberle sido suficientemente buena mujer para que fuese feliz conmigo? O sea, viene desde una historia que se enmarca en la cultura dominante de alguien que maneja a alguien, ese hombre que domina a la mujer y las mujeres lo dicen, en el video anterior lo podemos ver. Entonces yo creo que ahí comienza todo el problema de culpabilidad de la mujer al ser dominada. Bueno, yo pienso que las mujeres nos sentimos culpables porque es algo que se nos ha ido instaurando. Incluso desde la religión, a pesar de que soy católica, pero hoy leía algo que
que me pareció muy interesante, y es que desde la misma religión hay una oración donde incluso nos golpeamos en el pecho y decimos por mi culpa, por mi gran culpa. Entonces, desde ahí, pues van instaurando pues la sociedad como siempre esta emoción negativa y que va influyendo pues en la vida, ¿cierto? Yo también quiero apuntar al asunto de las imposiciones sociales, ¿verdad? Entonces la mujer que decide ser mamá tiene que enfrentarse a una cantidad de cosas y ser excelente en todas, ¿cierto? Entonces tiene que ser excelente profesional, además tiene que ser excelente administradora del hogar, ¿sí? Se tiene que acordar de las citas médicas, de pagar los servicios, de las cuentas que llegan a la casa, de atender a toda la familia, además tiene que dedicarle tiempo a los hijos, además tiene que estar excelentemente presentada, impecable, además su casa tiene que estar reluciente, entonces son como un montón de cargas que nos vamos echando encima y que a la hora de no cumplir a satisfacción con todo o no ser excelente en todo, entonces nos sentimos culpables, ¿cierto? Que estamos fallando en alguna de ellas o en todas. Y creo que ese es un punto que origina las culpas en la mujer. Ay, mijos, esto a mí me parece muy interesante, ¿cierto que sí, público? Y allá en casa, ¿qué piensan? Mejor dicho, recuerden que esto es un conversatorio de todos. Acá todos tenemos la palabra, todos tenemos la opinión. Eso es muy importante, todos tenemos una opinión, nadie maneja pues la verdad absoluta ni nada de eso. Todos tenemos un punto de vista diferente porque todos pensamos diferentes. Eso me gusta mucho porque por eso es que la mamá se siente culpable, porque tiene que ser la mejor en todo. Y ahí es cuando, entonces, si a mí se me olvidó la cita, entonces me equivoqué, la culpa es mía. Que el niño se enfermó porque quizá, la culpa es mía, ¿cierto, Norita? Que la cosa va como por ahí. Así es, Esperanza. Mira qué interesante lo que nos cuentan nuestros invitados. Nos mencionan que son cargas que llegan de afuera y más o menos podríamos decir, son como esos mochilados que cargamos de piedras y nos los ponemos al hombro. Imagínate caminar así, Esperanza. Es muy complicado, no vamos a andar por la vida con fluidez. Entonces, qué interesante que ellos lo mencionan. Es algo que llega de afuera y como mujeres y como madres a veces decidimos ponérnoslo y eso también nos genera culpa, nos genera, podríamos decir, algo de frustración. Entonces, qué bueno el profe que ha trabajado con tantas mujeres, con tantas madres, y ustedes, que además de ser profesionales, también son madres, qué bueno que nos compartan un poco de como cuáles son esas culpas más reiterativas, que más se repiten, que más encuentran ustedes. ¿Qué pueden decir? Es muy frecuente encontrar mujeres que por su propia condición de mujer se sienten culpables de ser mujer. ¿Por qué me tocó a mí? Es que me toca lo duro de la gestación, es que a ustedes los hombres les tocó muy fácil. Entonces, esa culpabilidad es establecer esa diferencia que yo planteo como el punto inicial. Hay alguien que está sometiendo a la mujer a esos papeles, a esos roles que ustedes han descrito muy bien y que si no los cumple bien, pues entonces estás quedando mal. Es muy frecuente entonces que las mujeres mantengan en su subconsciente, pero lo traen al presente, es que la culpa es mía, claro, yo fui muy bobita. Yo no hablé en el momento en que tenía que hablar, es que no fui capaz de decirlo, es que él es el hombre, él es el que maneja, él es el que conduce, él es el que me da la plata, o sea, se generan unas relaciones de dependencia de esa mujer que no es capaz de liberarse a su vez de esas necesidades que tiene de volverse realmente consciente de su feminidad. Y tristemente no la reconocen y entonces empiezan a darse las culpas, es que soy yo. El problema es mío, no es de él, el problema es mío. Y empezamos a tirarnos las culpas encima. Bueno, pues yo creo que las mujeres nos sentimos culpables por muchísimas cosas. Incluso cuando estamos haciendo dieta y nos comemos algo que no deberíamos, ya nos estamos sintiendo culpables porque rompimos la dieta. Nos sentimos culpables cuando después de tener un hijo tenemos que volver a trabajar y dejar a nuestro hijo en casa, porque nos consideramos unas malas madres, entre comillas, por tener que hacer eso, pero también en la que se queda en casa con su hijo, también se siente culpable de haber interrumpido su proyecto de vida. Entonces nos sentimos culpables y nos castigamos y nos golpeamos con muchas
percepciones constantemente. En mi caso, por ejemplo, me genera mucha culpa la falta de tiempo, ¿cierto? No tener el suficiente tiempo para estar con mi hija, porque yo sé que ella me necesita, pero también tiene unas necesidades básicas que yo debo cubrir. Entonces, estoy dedicándome a cubrir esas necesidades básicas mientras trabajo, estoy dedicándome a desarrollarme como mujer profesional y entonces me queda muy poco tiempo para estar con ella, ¿cierto? Entonces, cargo esa culpa y es la del tiempo, no tener suficiente tiempo. Además, porque también quiero hacer cosas para mi bienestar, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando uno dice, bueno, debería salir corriendo ya para la casa a estar con mi hija que me necesita, o será que puedo ir y comerme un helado porque quiero comerme un helado, ¿cierto? Porque quiero disipar mi mente, porque quiero relajarme antes de llegar a la casa, porque no quiero llegar cargada de problemas o de angustias o de otros conflictos para estar con ella. Entonces el asunto del tiempo para mí genera culpas. Oiga, mijos, esto a mí me pone pues como en mucha reflexión, porque entonces uno como mamá se empieza a culpar hasta precisamente de pensar como una mujer, o sea, como yo siendo mamá olvido también ser mujer, ¿cierto? Entonces yo siendo mamá me culpo por querer sencillamente estar sola, ¿cierto? Ah, no, porque mi bebé no puede estar solo, ¿cierto? Eso es como una cosa, Norita, pero también me gusta mucho como esa metáfora de que mantenemos entonces cargados de peso. ¿Y qué tal si lo alivianamos? ¿Y qué tal si vamos sacando entonces de ahí piedras que nos hagan sentir como menos culpables? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Esperanza, y con lo que nos comparten pues nuestros invitados, porque es precisamente identificar qué es lo que a nosotros nos está pesando tanto, ¿cierto? Y uno podría decir, hay muchas culpas que llegan, digamos, disfrazadas de un ideal que como mujeres, como madres, como personas no alcanzamos a responder, pero creemos inconscientemente que sí podemos hacerlo y que tenemos que cumplir con todo ese ideal, ¿cierto? De ser excelentes madres, excelentes mujeres, estar siempre sonrientes, felices, como un postrecito, tener tiempo y además cumplir como con todas esas obligaciones. Me parece interesante también lo que mencionas, Esperanza, y es, bueno, ¿cómo lo hacemos visible? Y yo pienso que una manera de hacerlo visible, no sé si ustedes estarán de acuerdo, es pensar de dónde viene la culpa, más allá de si se es mujer, si se es madre, de dónde vendrá ese tema de la culpa. ¿Ustedes qué pueden decir? Para que cambiemos el orden de respuesta. Estamos como muy mecánicos. Yo creo también que es un asunto de querer satisfacer a la gente que nos rodea, ¿verdad? A la familia, a los amigos, a los colegas, entonces querer agradar, querer satisfacer esas expectativas y muy pocas veces mirarnos hacia adentro nosotras mismas y conocernos y saber qué me hace falta, qué necesito, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, cómo las puedo enfrentar, cómo me hago fuerte yo antes de enfrentarme a un mundo, ¿sí? Porque estamos anteponiendo el mundo antes de pensar en nosotras. Yo creo que eso nos genera mucha culpa todo el tiempo, suplir esas expectativas. Bueno, pues Clara lo decía ahorita, pero yo creo que esto viene de la educación pues que recibimos, porque siempre nos están formando con la idea de que tenemos que ser buenas niñas, buenas mujeres, luego excelentes madres, unas profesionales que entregan pues todo su trabajo impecablemente, buenas parejas. Entonces, como lo decía Clarita ahorita, pues yo pienso que tiene que ver con la necesidad de llenar unas expectativas en la sociedad que son muy grandes. Yo pues desde mi punto de vista biologista, tratando de ser muy integral con la sociedad y cómo funcionamos, le pongo un punto de cómo somos los seres humanos. Tenemos emociones y la culpa es la forma de responder a los miedos. Los miedos son emociones profundas. Nosotros tenemos varias emociones que son las que nos caracterizan como seres humanos y por eso somos humanos, porque somos conscientes de nuestras emociones y cuando uno tiene miedo, que es una emoción muy profunda, el miedo es un mecanismo de salvación, es un mecanismo de supervivencia. Si yo dentro de mi experiencia vital
tengo miedo, pongamos el ejercicio de tener miedo de expresarme como mujer, entonces le pongo una respuesta que es una respuesta psicológica que se llama culpa. No, yo no soy capaz de enfrentarme como mujer. ¿Por qué? Porque es que yo tengo una culpa, es que yo soy pecadora. Desde el principio de la historia de la religión me pusieron de pecadora, de sucia y de mala, lo saqué a ese pobre hombre del paraíso y lo puse a sufrir en este mundo. Entonces el miedo da una necesidad que es la respuesta es la culpa. La culpa es la forma en que nosotros nos interpretamos para defendernos. Entonces yo lo interpreto, lo pongo así desde una capacidad de sobrevivir. Yo puedo sobrevivir con mis miedos si me pongo las culpas, si me las cargo encima y ya veré cómo las resuelvo. Por lo menos me las pongo para mí. Oiga, profesor, a mí me gusta también mucho porque eso del miedo también es muy humano, ¿cierto? Entonces es también entender que todo este tipo de cosas que nos pasan son totalmente humanas. El errar, el equivocarnos, el que se nos olvide una cita, ¿cierto? Ese tipo de cosas son muy humanas. Oiga, y hablando pues de cosas humanas, ahí es que por acá me pasaron unos datos muy importantes que yo los quiero saludar a los que están conectados en Facebook. Vea, dice que Julie Castro, tan bella, Juliana La Monica, eso es un apellido, ay, bueno, ahí me perdona si lo dije mal. Juan Bedoya, tan bello, un hombre, ¿cierto? Porque vea, estos son temas también de hombres. Acá tenemos a varios papás todos responsables también, porque es que la gestación es de familia, la gestación no es solamente de la mamá, no, y el papá no es que esté haciendo un favor, tampoco, eso es responsabilidad de todos. Tan bello ese Juan Bedoya, Tania Moreno, Gloria, bueno, Gloria le quedo viendo el apellido, porque no lo entiendo aquí. Tania Moreno, Nati Oca, Melissa Mejía, Joana Pato. Hay otro muchacho, vea, Luisa Acevedo, Andrés Tobón, tan bellos, tan comprometidos, tan bonitos, me encanta. Bueno, sigamos con eso tan chévere. Qué rico, Esperanza, que hay tantas personas que están interesadas también en pensar, volver a pensar esto que nos convoca, ¿cierto? Que tiene que ver con la maternidad. Y retomando lo que estábamos mencionando, el asunto precisamente del miedo, como algo que nos protege, ¿cierto? Pero también hay una decisión ahí frente a cómo asumir ese miedo. Hay quienes lo asumen desde la culpa, pero posiblemente otras personas no necesariamente sientan esa culpa, ¿cierto? Entonces uno podría decir, seguramente los medios, los discursos, las prácticas que les enseñamos a las niñas, a los niños, también hace que eso se sostenga, que la culpa se sostenga. Entonces, ¿qué tal si hablamos un poco como esas expresiones, esos refranes, esos chistes que a veces sostienen, mantienen, digamos, como ese asunto ahí de la culpa con las madres? No sé, ¿ustedes cuáles conocen, por ejemplo? Rompemos el modelo. Bueno, yo empiezo pues por contarles un poquito. Yo pertenezco a la tribu Portéame, que es un grupo de mamás que nos unimos en la crianza de nuestros hijos. Nos apoyamos, nos escuchamos. Y en este grupo tenemos como unos principios que son la crianza respetuosa, la crianza en brazos, que es llevar a nuestros niños en portabebés ergonómicos, por allí hay mamás haciéndolo, y también somos defensoras de la lactancia. Y pues respondiendo como a la pregunta de Nora, entonces constantemente nos encontramos con una expresión que es están malcriando a sus hijos, porque los llevamos cargados por mucho tiempo, porque sabemos que ellos necesitan nuestro contacto constantemente. También porque los lactamos por periodos de tiempo muy largos, muchísimo más allá de los 2 años o 3 años. También porque simplemente los dejamos explorar libremente, como ellos lo necesitan. Entonces, todo eso nos va generando pues como esas vocecitas de que a toda hora tenemos la culpa de que nuestros hijos sean, entre comillas, malcriados. Bueno, yo he escuchado otra que es para las mujeres en general, no solo para las mamás, que es calladita se ve más bonita, ¿sí? Que es también, bueno, por una parte esa referencia a la mujer como un objeto, ¿cierto? Quédese calladita, que usted solamente está para adornar el paisaje, pero también como sufra sola,
O sea, esas angustias, esos miedos, esas cargas, esas expectativas, llévelas sola, porque usted se metió solita ahí, ¿cierto? Y hago referencia a esa frase porque también me parece importante generar redes de apoyo alrededor. Y las redes de apoyo son amigos, son colegas, jefes muchas veces que comprenden la situación de la maternidad en el mundo de hoy y que son personas bondadosas que te ayudan, como la red en la que pertenece Liana, que te ayudan y que hacen, digamos, más fácil vivir la maternidad hoy. Sí, hay muchas expresiones de poder, todas estas expresiones que se vuelven mitos, se vuelven leyenda, continúan haciendo que una persona se vuelva dominada y el otro el dominante. Entonces hay una muy fuerte: usted es una en la cama y otra en la calle. Y esa frase asigna casi que el papel que debe cumplir la mujer como compañera, como amante, como amiga, como esposa o como simplemente compañera de luchas. Pero no, usted se tiene que comportar aquí de una forma y de aquí de la otra. Y hay una cantidad de frases que simplemente van manteniendo ese discurso y se va volviendo, como a Norita le gusta mucho, paisaje. Esa palabra que se vuelve paisaje. Entonces se vuelve paisaje ser una mujer sumisa, ser una mujer obediente, se vuelve una mujer que tiene que cumplir con unas funciones, y entonces ahí es donde vienen todos esos miedos que surgen en esa persona, en ese ser humano, y la incapacidad de referirse a esos miedos le trae la culpa. Entonces las frases de cajón, las frases sociales, son una forma de mantener el sometimiento. El chiste machista es una forma de someter a la mujer a una condición por debajo del hombre, y eso se mantiene. Yo le voy a hacer otra pregunta al doctor, que es la mujer, cuando le dicen a la mujer, se quedó para vestir santos, ¿cierto? Cuando así la me mujer, dicen a mí. Oí, así me dicen. cuando las mujeres como Esperanza deciden aplazar su proyecto de maternidad porque quieren realizar otras cosas antes, y cuando decide ser mamá, entonces ya es porque la están juzgando o le están diciendo, pues, o existe una presión alrededor de ella por su edad, y le dicen, ¿y usted qué? ¿Para cuándo lo va a dejar? ¿Cierto? ¿Y cuándo te vas a casar? ¿Y los hijos qué? Te está dejando el tren, Doc, usted que atiende tantas mujeres. No, pero más preocupante no es solamente que las inculpamos porque aplazan su maternidad o su decisión de ser mamás, sino también cuando ellas, por no acompañarlas adecuadamente, asumen el reto de su sexualidad y adolescentes entran en gestación. Entonces las inculpamos. ¿Por qué lo retrasan? Y las inculpamos porque inician su maternidad a temprana edad. Y nunca nos preguntamos, eso sí, nos fascina llenar el panorama de cifras, y las secretarías de salud y todo el mundo se la pasa diciendo, llenando estadísticas, un punto más, un punto menos de gestación adolescente, pero no nos estamos preguntando, ¿y cómo estamos acompañando a nuestros niños desde la infancia para que construyan y se aproximen a su sexualidad y puedan disfrutarla y gozarla, porque la sexualidad es humana? Pero eso sí, las inculpamos otra más en gestación. ¿Cómo así que en gestación? Vea, mírenla, mamás que delante de niñas que están adolescentes en centros comerciales se atreven a hacer comentarios despectivos, a decir, ay, a la mía que no le vaya a pasar eso, cuando es una niña que por cualquier forma de su vida está asumiendo muchas veces el reto de la maternidad para escapar de situaciones lesivas para ellas. Mujeres de nuestra sociedad son madres adolescentes que son extraídas de su núcleo supuestamente protector, donde son abusadas, son maltratadas, son ofendidas, son humilladas, y obviamente se enamoran de un muchacho y ese muchacho les ofrece una nueva vida. Y esa perspectiva de vida, ahí sí no la cuestionamos, si no la criticamos porque está adolescente. Oiga, es que la gente es muy peyorativa, ¿cierto que sí, mijos y mijas? O sea, uno creería que, uno la embarra por cualquier cosa. Mira, por ejemplo, yo, que decidí, y fue total mi libertad, no tener hijos. No, entonces me quedé para vestir santos, me quedé para desvestirlos, me quedé beata.
también es una libertad, ¿cierto? Eso me gusta mucho y nos da pie también a otro videíto que tenemos, mijos y mijas, donde también sus mamás expresan el sentido de ser mamás. Entonces ya lo vamos a ver, ¿listo? Es difícil y yo pienso que como mamá pues y como mujeres nos exigimos mucho, nos damos muy duro, nos sentimos culpables por todo. Si uno tiene la posibilidad pues como de salir temprano del trabajo y estar entonces con su hijo, se siente uno culpable porque de pronto tiene algún pendiente que no terminó, o al contrario, si uno llega muy tarde porque trabajó hasta pues cierta hora en la noche, y lo encuentra dormido, entonces uno ya también se angustia porque no pudo compartir con él. Entonces son culpas todo el tiempo que uno siente como mamá. Uno quisiera tener más disponibilidad y ser realmente una super mamá, de manera que uno pudiera cumplir con todos esos roles de mamá, de mujer, de esposa, de ama de casa, de profesional, y ser muy eficiente en todo, y a veces simplemente no se puede. O sea, hay un momento en el que Santiago, días en que llora constantemente y no soy capaz como de... Llega un punto en el que ya no soy capaz de manejar la situación y me dan ganas de salir corriendo, como, ay Dios mío, ¿en qué me metí eso? Pero algo muy bonito como que ha llegado en la maternidad, porque suelo ser una persona muy acelerada y con la maternidad llegó pues como más ese nivel de tolerancia frente a las situaciones críticas que tengo. Pero cuando uno se sobrepone a todo esto, se da cuenta de que la maternidad, si bien puede ser un estigma, también puede ser un evento que te haga más fuerte, porque ya no vas a pensar en vos, vas a pensar en ese otro ser que trajiste a este planeta, que por ende es tu responsabilidad. Entonces, deja de ser ese evento traumático y estigmatizante para volverse ese bastión con el que vos te le enfrentas a un mundo. Para mis padres, una madre debe más estar pendiente de su hogar y prácticamente olvidarse de su desarrollo profesional. Y para mí no ha sido así, yo lo he hecho de una forma diferente. Yo he pensado un poco en mí sin dejar de pensar en mis hijos, en mi hogar. He realizado una tarea que no ha sido fácil, pero que tiene en cuenta ambos lados, pues, tanto los hijos como mi rol de mujer y de profesional. Oiga, es que es bien complicado, pues, mijos y mijas, para estas mamás. Yo no sé si del antes, porque pues yo no sé cómo a mí no me ha tocado, pero sí de la hora, como tener que responder con todas estas cantidades de estigmas tan impresionantes. Oiga, yo tenía y ustedes aquí también, no se les olvide los que están en casa, ponernos esas frases tan coloquiales, pues que los antioqueños estamos criados a punta de frases, ¿cierto que sí? Yo tengo una, Norita, que dice, claro que yo no sé si ahí estoy justificando al papá o a la mamá, pero me parece muy peyorativa para estos papás tan bellos, tan responsables que también existen, que es que mamá una y papá cualquiera. ¿Cómo así? ¿Cierto? Tanto papá, mire acá tan bonitos que tenemos, allá también en Facebook Live y todo eso, y entonces no, la mamá una y ella es intocable, pero papá, ese sí, no, me parece triste. Sí, Esperanza, que madre es madre, papá cualquiera, y eso deja al padre fuera de cualquier responsabilidad y cargamos a la mamá con todo porque es que eso es tarea de la mamá. Vaya al colegio porque es que eso es tarea de las mujeres, mi hija, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, no vamos a decir que todos los hombres, pero son expresiones y dichos, como los que ustedes mencionaban, que dejan a la mamá también muy cargada. Liana nos quería compartir otra expresión. Sí, pues no de la maternidad, pero de ser mujeres, que constantemente ni siquiera vemos apoyo entre nosotras como mujeres. Pues ha pasado mucho que alguna mujer fue abusada o así y resulta que en ese momento estaba vestida con una falda y se dice, es que ella se lo buscó. Y las mismas mujeres van reforzando como esos conceptos, pues sabiendo que nos tenemos que apoyar
como mujeres que somos. Pero yo creo que más que apoyar es respetar. Y somos todos responsables de todos, como es uno de nuestros lemas en nuestro trabajo de familias gestantes, porque todos somos partícipes de esa construcción social. Independiente de los modelos culturales, religiosos, moralistas, todos debemos ser conscientes, con respeto de las diferencias culturales, sociales y religiosas, tenemos que ser conscientes de esa responsabilidad que tenemos compartida de participar en la construcción social. Hombres y mujeres, el hombre no se puede desligar, Esperanza, no se puede desligar de su responsabilidad. Un hombre no es solamente quien fecunda, el hombre es un acompañante, es un ser vivo, biológico, humano, psicológico, afectivo y social que debe participar de manera responsable en la construcción de la familia humana. Y entonces, en ese sentido, también tenemos que hacer una reflexión. Los mismos hombres tienen que pensarse, nos tenemos que pensar frente a nuestra postura en una construcción social. Y entonces el chiste machista es un chiste que es peyorativo de entrada, es ridiculizante, es minimizante, pone a la mujer en lo más bajo, lo pone en un sentido de juego, en un sentido de discurso afectivo cercano, pero finalmente termina exponiendo a la mujer en una postura de minimización, o sea, de reducción. Y vuelvo y repito, es que es muy fácil dominar para manejar al dominado. Y ese dominado ha sido, desafortunadamente, la mujer, la parte más vulnerable de una sociedad, de una construcción social. Y cuando hablamos de sociedad, la sociedad ha sido sostenida por la mujer. Entonces, debemos hacer la reflexión, ¿cuál es mi nivel de participación? Y construirla desde la infancia. Enseñarle a los hijos a pensarse como hombres acompañantes de una construcción social. Porque no es el hecho de que es cuando adolescente o adulto. Sí, profe, vea qué interesante lo que usted nos cuenta. Y enlazándolo un poco con lo que escuchábamos de los testimonios, podríamos decir, ya las mujeres de hoy en día también están pensándose muy en serio el tema de la maternidad y haciendo visible precisamente eso, ¿no? Que las carga, pero también qué pueden hacer frente a eso. Entonces me gustaría, profe y Liana y Clarita, no sé, ¿qué piensan ustedes de esta generación que vivimos, que vemos crecer actualmente? ¿Será que hay unos cambios, hay unas transiciones? ¿Será que ese asunto de la culpa es de otra época o todavía lo vivimos? ¿Ustedes qué piensan frente a eso? O de pronto, pues, si se lo han preguntado, si lo han podido observar. Bueno, pues yo creo que las condiciones en las que crecieron nuestras abuelas, nuestras madres, en que crecimos nosotros, son totalmente diferentes. Y ahora pues veo que se trabaja más, o podemos con la información que tenemos trabajar más temas como el autoestima. Y yo creo que eso es súper importante precisamente para abordar pues como estos temas de las culpas, de los miedos, para poder afrontarlos. Entonces yo creo que sí hay una diferencia como en eso, que de pronto antes no había tanta información, las mujeres hace muchísimos años entonces estaban apoyadas por otras mujeres, pero luego llegaron a un momento en que se iban solas a criar a sus hijos con su pareja en la casa, pero su pareja estaba todo el tiempo trabajando y la mujer estaba sola con sus hijos y ya. Y ahora, pues nuevamente con tanta información, el acceso que tenemos a la información, pues vamos viendo como otras formas de crianza y de poder salir adelante pues como con nuestras familias. Yo creo que las construcciones sociales sobre la mujer están cambiando, ¿verdad? Nuestros ideales de princesas eran las princesas que eran rescatadas, que están con las que yo crecí, ¿cierto? Que estaban en el castillo esperando el príncipe y no se movían de ahí. Y ahora hay otras construcciones de otro tipo de princesas, que son las luchadoras, las empoderadas, las que buscan lo que quieren, y son esos modelos con los que están creciendo las niñas. Mi pregunta sería, esas niñas están creciendo y ¿qué hombres van a encontrar? También estamos elaborando el modelo del hombre que le ayuda a la mujer, que es consciente de sus necesidades, de su rol, de su participación, que la apoya, o estamos dejando un poco de lado eso y no estamos haciendo la suficiente reflexión al respecto.
Yo estoy de acuerdo completamente con lo que han planteado mis dos compañeras. En este momento la sociedad ha cambiado y está cambiando todos los días, y es el proceso del acercamiento a las redes de comunicación. Cuando ya la mujer es capaz de hablar, a veces desde atrás, y es capaz de hablar tranquilamente con alguien y escuchar y compartir, empieza a tener conciencia de sus propias reflexiones y de las reflexiones de otros. Este espacio es un espacio de reflexión. Este es un espacio donde muchas mujeres están allá atrás en su celular y conectadas, haciéndose preguntas. Y ese es el espacio que se está generando en el mundo. Ahora, y rescato el tema de los hombres. Tenemos que vincular a los hombres, porque los hombres no podemos seguir cumpliendo ese papel de macho superhéroe, de macho salvador, de ese salvador de la torre. Ese papel ya pasó. Es un proceso de asimilación de la sociedad, de una construcción de la sociedad pareja, donde todos somos iguales. La mujer piensa distinto al hombre, completamente sabido, eso está conocido. Cerebro femenino es diferente al cerebro masculino, pero nuestras representaciones sociales son a la vez iguales, o sea, podemos cumplir los mismos papeles. Un hombre se puede quedar en la casa cuidando a los hijos perfectamente y no le baja ni su capacidad viril, ni lo reduce ni lo minimiza, ni se puede llevar al otro extremo. Y la mujer puede seguir trabajando. Sociedades modernas lo están haciendo. Hombres se quedan en la casa y las mujeres van a trabajar. Entonces, estamos cambiando, es lento, los cambios no se hacen por decreto, pero creo que sí podemos llegar a visualizar una nueva sociedad. Y yo creo, profe, y todas ustedes, mijas, y todos los míos que están acá y los que nos ven también, tenemos que aportar y tenemos que poner un granito de arena, porque si bien ha cambiado, todavía tenemos culpabilidades, ¿cierto? Y todavía tenemos mitos y todavía seguimos creyendo algunos, y lo peor de todo, algunas mamás seguimos educando así, ¿cierto? Que el niño es para trabajar, la niña es para la casa. Entonces yo digo que tenemos que seguir cambiando, porque es que así nos lo está exigiendo la vida misma, ¿cierto que sí? O sea, uno tiene que aportar y tiene que poner también de su lado. Uno cuando ya está adulto y todo, que es todavía más metido con cosas, que es uno, ¿qué tal ve a esa señora para allá trabajando? Desde ahí empieza uno a cambiar, desde la misma palabra, empezar a juzgar menos, ¿cierto? A entender que hay otro tipo de crianzas que también educa el papá, ¿cierto que sí? Sí, es muy interesante lo que tú dices, me haces acordar, Esperanza, de alguien que menciona que cuando no tengo tiempo, te tengo que juzgar. Cuando no tengo tiempo, no te puedo conocer, no sé por qué actúas de determinada manera, y lo que queda es señalarte y juzgarte. Entonces, qué rico estos espacios para escucharnos, para conocer por qué pensamos como pensamos, por qué actuamos como actuamos, y precisamente ese asunto de la transición que viven nuestras niñas, esta generación, ¿cierto? Otra mirada tienen frente a esa feminidad, frente a la maternidad, y por supuesto en el caso de los hombres, también quedaría ahí la pregunta como ustedes lo planteaban. Entonces, qué bueno que haya tantas mujeres, y como lo veíamos ahora en el video, que piensan la maternidad también, no como un obstáculo, sino como un motor de vida, que esa es otra manera también de liberarse, descargarse de esa mochilada de piedras que hablábamos ahora. Entonces me gustaría, como para ir cerrando esta conversación, ¿qué tal, Esperanza? Y nuestros invitados, si hablamos un poquito de qué mensaje entonces podemos dejar de, bueno, cómo descargarnos, cómo alivianar nuestra carga, en el caso de nuestras mujeres, nuestras madres. Empecé y terminé empezando, y voy a decir una frase que no quede de cajón: las mujeres no tienen por qué sentir ningún miedo. No hay ninguna razón para tener miedo a ser mujer. Esos cuentos, esas historias, esas trascendencias culturales que nos hemos alimentado en frases de cajón, en escritos religiosos, etcétera, no tienen una fundamentación lógica para el ser humano. Son principios orientadores, pero no son la única vertiente para conducirnos en la vida. La mujer no tiene por qué sentir miedo. La mujer es perfecta, evolutivamente ha sido dotada por la biología, por la vida misma, por la lucha del ejercicio de la supervivencia, con todas las capacidades para mantener y continuar sosteniendo la vida. Bueno, pues yo quisiera hacer una lectura
Dice así, bueno, es de un grupo de asesoras que forman dulas y asesoras en porteo de otro país, dice. Y bueno, y quiero dejarlo como una reflexión también por este mes de la madre y para que las mamás nos pensemos muy bien. Mamá, no te escondas. Sé que hoy no podemos dormir como querías, ni ayer ni el mes pasado. Sé que en cuanto me pongas en el fular y des 2 pasitos, me quedaré dormidita, feliz, y tú seguirás haciendo 1001 cosas mientras yo babeo sobre tu pecho. Sé que cuando me esté despertando me darás el pecho con una sonrisita y nos perderemos en miradas que solo puedo compartir contigo. Me harás cosquillas y tal vez hoy también sea día de masaje y tendré un extra de mimos. Sé que a veces, aunque no me lo digas, necesitas estar sola un rato. No te escondas, lo entiendo. Sé que me quieres mucho, muchísimo, y yo a ti también. Sé que te gustaría ir a la peluquería sin estar pendiente de mí, depilarte, arreglarte un poco más para salir a la calle, y muchas veces no te dejo tiempo. Sé que cuando me voy con papá, los abuelos o la tía a pasear, no siempre aprovechas para descansar. No te escondas, mamá. A mí no me importa si en la cocina hay una pila de cazuelas por limpiar, si los cristales están llenos de mis manotazos y lengüetazos, si la ropa no está planchada, prefiero verte sonreír. No te escondas si necesitas llorar, no te escondas si necesitas que nos separemos unos ratitos. Sé que en cuanto te sientas mejor me volverás a mirar como solo tú sabes. Sé que a veces vas al baño solo para respirar, que cuando puedes alargas la ducha un poco para estar sola y que aunque te caigas de sueño cuando me duermo, muchas veces aprovechas para ver un poco de televisión. No te escondas. Hay días en los que no sé qué me pasa, me siento incómoda, cansada, dolorida y solo pido estar cerca de ti. En ocasiones incluso me enfado si me coge papá. Sé que él me quiere mucho y que quiere estar conmigo, pero esos días solo te necesito a ti. Sé que esos días son horribles para ti, que en cuanto puedes rompes a llorar sin saber por qué. Incluso te llegas a marear de lo cansada que estás, que te duele la cabeza. No te culpes, lo que el espejo te devuelve esos días no es lo que yo siento. Tú ves ojeras, un bigote y unas cejas sin arreglar, canas que empiezan a asomar, arrugas que antes no tenías, y yo solo veo amor, amor incondicional, amor puro, amor que siempre llevaré conmigo. Sé que hoy estás agotada, llevo todo el día al pecho, lloro si te alejas, no te escondas en el baño, puedes decirme lo que sientes, puedes llorar conmigo, llorar nos hace libres, mamá. Es lo que me dirás dentro de pocos años, yo lo sé, solo hace falta que tú lo recuerdes. Sé que hoy te tocará trabajar conmigo en brazos y aún así lo harás con una sonrisa por poder hacerlo, no te escondas. Tú también sabes que esos días en los que te sientes mala madre, estás siendo la mejor madre del mundo, como el resto de días. No te escondas y pide ayuda si la necesites. Pídela porque si se pide, se obtiene. Al menos eso he aprendido yo de ti. Cada vez que te necesito, ahí estás. Sea con la mejor de las caras o con ojeras, ahí estás. Mamá, gracias por estar hoy a mi lado, por estar siempre ahí. Pronto, muy pronto, no te necesitaré tanto y nos echaremos de menos. Ese día también sé que estarás ahí. Miren qué bonito ese reconocimiento que se le hace a la madre. Por ahí dicen que madre, no hay madre perfecta, pero seguro uno no cambiaría a su madre, aunque encontré otra que digan que es perfecta, ¿cierto? Entonces, qué bonito ese reconocimiento. Hemos hablado como de todas esas culpas y de todas esas cargas, pero aunque la maternidad duela, también la maternidad sana. Entonces, pienso que como hijos tenemos una responsabilidad y es hacer visible todas las fortalezas, los valores que tienen nuestras madres, todo lo que han hecho, a veces incluso a costa de sus propios sueños. Y es también hablar con ellas, cuáles son sus sueños, qué quieren hacer, todavía lo pueden hacer. Y como madres, ser muy conscientes de todo ese valor, de todo eso que nosotros somos capaces de hacer. Entonces, ustedes lo mencionaban, no es un asunto solamente de la madre, sino de la sociedad, por reconocer y proteger, digamos, también esa fortaleza que hay ahí. Ay, hermoso, hermoso ese escrito que nos trajo Liana, tan bello, muy enriquecedor y también nos ayuda mucho a que todas las mamás también vayan
soltando cargas de ese morral, ¿cierto? Dejando esos miedos que nos decía el profe, que nos dábamos cuenta que la culpa es totalmente referente al miedo, soltar todo ese tipo de cosas. Y muy importante como hijos también reconocer que las madres se equivocan, que las mamás también son seres humanos, ¿cierto? Que, en fin, todos somos seres humanos y todos nos equivocamos. Queremos pues invitarlos a ustedes, los que nos están viendo por Facebook Live, a que hagan sus preguntas, a que hagan sus aportes, a que nos cuenten qué tal, qué les ha parecido y también que hagan sus preguntas, ¿cierto? Bueno, acá tengo preguntas del público. Cha, 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 cha. Bueno, dice pues, ahí póngame en una letra visible, pues, mijas, que es que yo a veces soy Bea, terrible. Dice, ¿cómo sensibilizar y mover al hombre? Ay, me encanta. ¿Cómo sensibilizar y mover al hombre a participar decididamente en la eliminación de nuestras culpas? Qué encantador. Poniendo al hombre ahí ya de entrada a que ayude y colabore pues con todas estas cargas. ¿Quién va a responder? Yo me arriesgo. Arriesgue, sí, arriesgue. Aquí dice Jacqueline Hincapié tan bella. ¿Quién es Jacqueline? Ah, ya no. Ah, eso ya, que tan bella. Muy Jacqueline, bien. yo me arriesgo a decir algo y es que hay que conversar con ellos, o sea, no podemos esperar que los hombres adivinen nuestras necesidades, nuestros sentimientos, nuestros temores, nuestras expectativas. Yo pienso que lo primero es que ellos nos conozcan también por dentro, ¿cierto? Que sepan quiénes somos, cómo pensamos, qué queremos y que juntos encontremos soluciones. Eso es verdad, porque es que a ellos a veces hay que decirles todo, ¿cierto, profe? Entonces uno ahí les reitera. Somos muy limitados. Sí. Y es necesario, vuelvo, insisto, en no tener miedo a hablar, no tener miedo a expresar, no tener miedo incluso a hablar llorando, no importa. El llanto es una expresión puramente humana y significa la fuerza que se tiene en lo que se está pensando. El llanto le da fuerza, le da sentido. Entonces no tener miedo a sentirse frágil, a sentirse dolida, a sentirse maltratada, no tener miedo. Cuando se quita el miedo, empiezan a limarse, a quitarse una cantidad de esos preceptos, de esos prejuicios, de esas cosas, y empezamos a ver con más claridad. Y una cosa fundamental es empezar ya a educar a estos hombres para una nueva sociedad. Hombres sensibles, hombres humanos, hombres que comprendan que no tienen ninguna diferencia con una mujer, que son copartícipes de una construcción en igual de condiciones, desde la infancia, en el modelo, obviamente con correspondencia y que siempre el modelo sea igual, o sea, no darle dualidad al hijo para que crezca diciendo, pero es que a veces mi papá actúa así, mi mamá actúa de otra forma. No, los dos solidarios vamos a formar esos hijos del mañana y obviamente con las niñas. Bueno, muy bien. Norita, ¿quiere decir algo? De pronto complementar un poco lo que ustedes estaban diciendo muy en la línea, y es desnaturalizar esas representaciones, quitarle lo que de natural no tiene, porque no existe una sola manera de ser mujer ni de ser hombre. Ellos pueden también romper las reglas y empezar a reescribir otras masculinidades y otras formas también de acompañar a la mujer. Eso se logra desde la infancia. Ay, bueno, muy bien. Acá tenemos otra pregunta. Pilas pues los hombres ahí para que vayan apuntando y las mujeres también para que les empiecen a escribir ahí en la nevera, ¿cierto? Que es que hay que ayudarles, ¿cierto? Hay que ayudarles, hay que conversarles, hay que explicarles, porque también ellos muchas veces ni se dan cuenta que la mamá está sufriendo porque la mamá ni lo dice. Bueno, muy bien. ¿Va a decir algo el profe? Sí, y hay que aceptar que el miedo no es solamente de la mujer, el miedo también es del hombre. Somos seres humanos y el hombre también tiene miedos, muchas veces también tiene culpas que las maneja por el mismo miedo. Es que no es que estamos poniendo a la mujer en una condición de que es la única culpable. Somos hombres y mujeres los que tenemos miedo y generamos esas culpas. Bueno, tengo acá otra preguntita. ¿La quiere hacer acá en público? Sí, el público dice que sí. Por internet también dicen que sí. Venga pues, mija. Yo, Jacqueline, ya que bueno, ¿usted qué pregunta va a hacer?
No, buenas tardes pues a todos, sino que tenía una pregunta es con el tema de la desmotivación que hay ahora por parte de las mujeres a ser mamá, que antes pareciera que ya es un delito para uno en este momento tomar esa decisión. A mí me pasó cuando quedé en embarazo de mi niño y fueron las primas contemporáneas que me dijeron, uy, pero Jacqueline, usted no iba a tener, no habíamos quedado que usted no iba a tener hijos, pues, y es eso, y es una decisión que ellas tienen claro y parte de mi familia, de mis primas, o sea, ya tienen claro de que no. Y con las amigas de la universidad, pues las compañeras con las cuales estudié, que tienen sus esposos y todo eso, pero ya tienen claro de que dentro de su vida no está el tema de la maternidad. Entonces, ¿qué hacer como frente a eso? Porque si la mujer es el pilar de la sociedad y ahora estas generaciones se está yendo es hacia el otro lado en donde las mujeres no quieren comprometerse con el tema de la maternidad, ¿cómo motivarnos para precisamente hacer una buena labor y no ver la maternidad como algo frustrante, pues que nos va a dañar la vida? Pues ya es como eso. Gracias. Gracias, Jackie, a vos. Como el combo de esperanza, pues, ¿cierto? Que no deseamos hacer Bueno. como mucho mentiras. Vea, yo quiero antecitos una cosa. Una cosa es que no queramos tener hijos, pero otra muy diferente es que no queramos colaborar, ¿cierto? Con esa responsabilidad co-ciudadana, ay, parezco político, de ayudar a la educación de los niños y de las niñas que hay hoy en día, ¿cierto? Porque una cosa es que no lo quiera tener, ¿cierto? Y tener en mi vientre, pero otra cosa muy diferente es que no colabore, ¿cierto? Con todos los que hay en camino, con todos los que hay, ¿cierto? Ya grandecitos, que también es un poquito diferente. Bueno, con respecto a la pregunta que nos hace Jacqueline, uno de los principios pues o de los temas que se trabaja en familia gestante es que los hijos también son un motor para salir adelante con nuestro proyecto de vida. Yo pienso que es muy respetable pues la decisión que tome una mujer de no querer tener hijos o tenerlos, pero en sí considero que también pues es como construir en las mujeres el hecho de que un hijo no tiene por qué ser un impedimento para desarrollar su proyecto de vida. Finalmente es una construcción, los discursos son construcciones sociales, históricas, culturales, que se van construyendo con el tiempo y cada sociedad, digamos, tiene una percepción frente a eso de ser mujer y frente a eso de ser madre y es totalmente legítimo. En la actualidad esos son los discursos y las niñas están acudiendo también a pensar en eso, ¿no? Quiero estudiar, quiero hacer una carrera profesional y de pronto pueden pensar que la maternidad pues obstaculiza de alguna manera eso. Entonces es legítimo lo que cada persona pueda decidir y es una decisión que le corresponde también a ella como mujer, a ellos como familia gestante, ¿cierto? Ahí los discursos de pronto lo que hacen es mostrarnos un poco la realidad, pero es una situación de cada mujer y de cada familia esa decisión y los otros pues no tendrían ahí mucho que decir frente al asunto. Ay, bueno, muy bien. O sea que de todas formas es un trabajo ahí de responsabilidad y de respeto también frente a las diferentes decisiones que se quieran tener, como los otros también que quieren tener 2, 3, 4, 5, 6 y vea que sigue teniendo más. También, cierto, se debe de respetar absolutamente todo. Tenemos acá otra acompañante que nos quiere hacer una pregunta. Venga, pues bien juiciosa, se me para acá mirando a la cámara. Muy bien. Buenas tardes. Asumo por personas cercanas que el asunto de la elección de ser madres o no es más un compromiso a nivel global, ¿cierto? En este momento ya traslado la pregunta a nuestros panelistas. Realmente estamos en la mitad de un cambio cultural. Venimos de la mamá negada que no podía salir a la puerta, que tenía unas condicionantes culturales, religiosas, ideológicas, que no le permitían desarrollarse como mujer. En este momento, en la mitad de este cambio cultural, las mujeres nos hemos ido empoderando de nuestro papel, hemos ido entendiendo que somos agentes de cambio, que podemos generar cambios sociales y
que en fin, que podemos desarrollar muchas actividades sin que esto afecte realmente nuestros hogares. Ahora la pregunta que les traslado a ustedes como panelistas es el hecho de, bien, estamos generando un cambio cultural. ¿Cómo hacer para no irnos a los extremos? Venimos de un patriarcado, el cual nos hemos ido ganando nuestros espacios y pues hemos ido convalidando nuestro papel social, pero ¿cómo hacer para que este asunto no se nos vaya a ir a un matriarcado? Donde no devaluemos al hombre, donde de pronto no pongamos al hombre en ese papel de inferioridad del cual nosotros venimos. ¿Cómo encontrar ese equilibrio? ¿Cómo transmitírselo a estas nuevas generaciones que estamos criando y que logremos en algún momento el equilibrio de la pareja, que el hombre y la mujer se complementen realmente? Ay, muchas gracias, mija. Muy buena la pregunta, ¿cierto que sí? Los puso en aprietos. No, Desapriétese. es la pregunta que el mundo se está haciendo frente a la evolución histórica del mundo. En este momento los extremismos están mandados a recoger. Las guerras extremistas, lo que está pasando con ISIS y otros grupos que están tratando de imponer la fuerza, con la fuerza, sus ideales, son comportamientos que distan totalmente de lo que la humanidad tiene que buscar, y me gusta que lo hayas puesto en el punto medio. Estamos en un punto medio de una transición cultural muy fuerte, donde los mismos filósofos están pensando que es necesario recuperar lo que los filósofos iniciales plantearon, los valores humanos, el sentido de pertenencia por lo humano. Y entonces, ¿cuál es el secreto? Yo creo que el secreto es la simple y llana democracia. La democracia significa la equidad, el equilibrio, buscar el punto de equilibrio. O sea, simplemente una sociedad que crezca en una libertad democrática donde todos tenemos la oportunidad de hablar y ser enjuiciadores de nosotros mismos, la autocrítica, no volvernos automáticos para tener siempre una respuesta pragmática, una respuesta final. Toda respuesta tiene que ser evaluada, tiene que ser pensada y tiene que ser criticada. Si continuamos en esa línea y nos mantenemos haciendo estos espacios de reflexión, mantendremos los puntos de contención, porque el extremo es lo que ha llevado a estos imperativos, a estos dominios, y entonces en respuesta a un machismo surgió un feminismo que se fue al otro lado, a negar al hombre, el hombre no existe, el hombre es malo, perverso, y entonces negamos al hombre y nos volvemos casi que machistas feministas. Entonces, es buscar el punto de encuentro. No necesitamos tener finalmente ni feministas ni machistas. Necesitamos tener seres humanos que nos entendamos, que nos comprendamos, que nos entendamos en nuestros miedos y que comprendamos que todos nos equivocamos y que podemos aprender uno del otro, recíprocamente. Eso me encanta, como un punto de encuentro, un punto de equilibrio, ¿cierto? Bueno, vea pues otra pregunta toda buena. Dice, ¿cómo manejar las expectativas que las personas que rodean a la mujer le plantean como su rol de mamá? ¿Siento que la leí bien? Está muy difícil, está como tipo ICFES. No, vea, ¿cómo manejar las expectativas que las personas que rodean a la mujer le plantean sobre su rol como mamá? Bueno, pues yo creo que no tendríamos que llenar las expectativas de otras personas. Pues yo creo que tenemos que dar respuesta a las necesidades que nosotros tenemos y que queremos transmitirle a nuestros hijos, pues en su crianza, por ejemplo. Fortalecer pues el tema del amor propio, de la felicidad, ¿sí? Pues pensar en formar a nuestros hijos para que sean niños felices, pero sin necesidad de cumplir con expectativas de otros. Pues yo pienso que es cumplir con nuestras propias expectativas, teniendo en cuenta las capacidades que tenemos para hacerlo. Surge el tema de las capacidades. En la plataforma, en el proyecto de Familia Gestante, lo podemos visualizar, visítenla. Es un espacio para identificar que todas las personas, pero ahí está la mujer, tienen capacidades, y al reconocer las capacidades, reconocer los derechos de las personas. Tenemos derecho a decidir, tenemos derecho a pensar, tenemos derecho a preguntar, tenemos derecho a vivir.
Entonces, cada persona tiene sus capacidades y nadie tiene que ponerle expectativas, porque cuando yo le pongo expectativas a una persona le pongo límites, le pongo una barrera, le pongo, es que usted me tiene que cumplir a mí. Usted no tiene que cumplir a nadie, usted cumpla con sus capacidades, con sus habilidades, desarrolle su proyecto de vida, yo lo acompaño, los acompañamos, nos acompañamos y todos somos felices, manteniendo un equilibrio de los derechos entre las personas. Yo también creo que tenemos que romper un poco el paradigma de estar dando la talla siempre, ¿verdad? Más que dar la talla o de juzgar al otro, lo que deberíamos hacer es apoyarnos, comprendernos, entendernos, conversar, preocuparnos por ser buenas personas, ¿sí? Más que llenar unas expectativas o entrar en un cajón o dar una talla o adquirir una forma, es pensarnos de otra manera. Eso está muy bien, ¿cierto? O sea, no le tenemos que llenar expectativas a nadie, ¿cierto? Por así decirlo. Las expectativas las ponemos nosotros y las cumplimos nosotros a nuestra medida, a nuestras capacidades, ¿cierto? Cuando tenemos que cumplirle las expectativas a otro y es cuando, no fui capaz, es que y viene la culpa. Sí, yo pienso que hay una distancia muy grande entre el ideal y lo real. El ideal es lo que se nos impone, lo que debemos llenar, lo que debemos alcanzar. Y lo real es lo que logramos finalmente hacer. Muchas veces nosotros nos sentimos mal porque nuestros hijos actúan de X o Y determinada manera, ¿cierto? O porque mi hijo está haciendo eso, porque mi hijo tiene una discapacidad, o porque mi hijo tiene tal falencia. A veces nos sentimos cargadas por eso y es también tener en cuenta que como mamás estamos también teniendo contacto con otro sujeto que también tiene su propia decisión y nosotros no lo podemos controlar todo. Entonces es también poder renunciar al control, al todo poder y al todo saber, porque como sujetos, como personas, no podemos responder también a eso. Bueno, vea pues, profe, esta va para usted. Ahí dice, para el doctor Bernardo. Y lo van a poner en aprietos. Pregunta Diana desde el Facebook. Listo, para que no crea pues que está acá. Dice, ¿hacen los servicios de salud que se perpetúe la culpa cuando desde el nacimiento se desvincula al padre? Totalmente de acuerdo. Cuando se le viola el derecho a una persona, insisto, se le somete a esa persona. Y los sistemas de salud, entendámoslo bien, no protegiéndolo simplemente, sino de acción. Entonces el ejercicio de la medicina es un ejercicio patriarcal de poder. Y las instituciones que simplemente donde se ejecuta, donde se ejercita la medicina para brindar en términos teóricos la salud, empezamos a imponer nuestras condiciones. Entonces usted entra, usted no entra. No es que usted me estorba, es que esa mamá yo la manejo, es que en el parto yo soy el que tomo las decisiones, es que yo soy el que sé, yo soy el que manejo. Son ejercicios de poder que no voy a decir que estoy defendiendo totalmente porque no se trata ni de inculpar ni de entrar en defensa apasionada, pero es un ejercicio de poder simplemente de control, de poder controlar la situación. Para nadie es un secreto que la medicina, el ejercicio de la medicina tiene cosas muy difíciles. Tomar decisiones en un momento crítico es difícil y el médico tiene que tener una autonomía. Y esa autonomía tiene que ser idealmente compartida, pero hay momentos en que la decisión es del médico porque en teoría es el que sabe y actúa en beneficio y sin sentido de maleficencia, o sea, no hace nada intencionalmente contra la persona, pero tiene que tomar decisiones. Lo que hemos aprendido en los últimos años en el ejercicio de la medicina y el resultado de una medicina que llamamos mala práctica, que no fue intencionada, es que los médicos tenemos que aprender a comunicarnos. Tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a decir lo que sabemos para que las personas tengan la capacidad de decidir. Y en ese ejercicio se entra en un mismo plano. Entonces, si yo concibo ese concepto claramente, el otro es un yo igual a mí. La diferencia es que no el médico, yo soy el médico. El otro es el sujeto, el paciente. Entonces, si yo lo comprendo, yo tengo la capacidad de expresarle el por qué sí y el por qué no, y él tener la capacidad de decidir el por qué no o el por qué sí. Entonces hay que introducir dentro del elemento de la práctica médica de poder un elemento comunicativo, de asertividad,
de decir las cosas sin violar los derechos de la persona. Y ahí empezamos a encontrar esos puntos de encuentro, que a ti te gustó la palabra, puntos de encuentro que verdaderamente nos van a permitir hacer un ejercicio de la medicina. Entonces el parto de hoy, el parto respetado, el parto protegido y humanizado, protegido, es un cambio paradigmático de la relación médico-mamá, donde la mamá ya pasa a ser la protagonista y el médico no pierde protagonismo, sino que acompaña. ¿Y quiénes acompañan a esa mamá? Los que ella decida, el esposo o el compañero, la mamá o la hermana, la dula, etcétera, etcétera. Es ella la protagonista. Entonces hay que cambiar ese concepto. Ay, me encanta mucho eso de parto humanizado y así nos desviamos un poquitico del tema. En www.atulado.co también encuentran un poquitico más para que se empoderen y se apropien más de los derechos que se tiene como gestación, ¿cierto? Porque ahí a veces ni siquiera la misma salud se lo dice a las madres gestantes cuáles son sus derechos, pero también es deber de las madres gestantes también buscar mucha más información, ¿cierto? Bueno, acá tengo otra pregunta. De acá del público. Miren pues, ahí está muy buena panorita porque es como de pedagogía. ¿Cómo desde la crianza de nuestros hijos e hijas podemos cambiar esas representaciones sociales que nos generan culpa? Eso, Norita. No le... Venga, yo le ayudo con compartámoslo. Un punto de encuentro. Sí, yo pienso que lo principal es hacer visible que finalmente son representaciones, ¿cierto? Son discursos que en algún momento se producen a través de los medios de comunicación, a través de las familias, a través de las diferentes disciplinas, y uno como mamá o como papá hacerlo muy consciente y saber que en realidad no es natural decirle al niño, mire, no llore, que es que los niños no lloran. O mire niña, mijita, no juegue fútbol, que es que usted es mujer y tiene que ser delicado, no se siente así, ¿cierto? Entonces desde la crianza a veces introducimos como unas maneras de ser hombre, de ser mujer. Incluso también desde la infancia transmitimos ese asunto de que la maternidad es un obstáculo. Y cuidado mijita con hacer aquello, cuidado mijita con dejar su proyecto de vida o dejar sus sueños o no sé qué, porque le estamos transmitiendo también que es incorrecto, que lo correcto es esto. Entonces es como hacer visible que es una representación, que es una construcción y que también, como yo lo mencionaba ahora, podemos romper las reglas y podemos acompañar a los niños escuchándolos seriamente. Los niños lo que necesitan son adultos que los tomen en serio y que miren qué es lo que a ellos les gusta, qué es lo que los apasiona, qué los moviliza y acompañarlos en esa construcción, no para que ellos hagan lo que yo no pude, o para que alcancen lo que yo no logré, sino para que alcancen sus propios proyectos de vida, escuchándolos realmente. Yo creo que también nuestros hijos nos están observando todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos juicios, ellos aprenden a juzgar de la misma forma. Cuando maltratamos por la condición de género o por la elección que hacen de sus parejas, también ellos aprenden que hay que juzgar, que hay que maltratar. Entonces, yo creo que el mejor modelo somos nosotros mismos también, ¿cierto? En la casa. Lo que llaman el ejemplo, ¿cierto? Eso me encanta porque lo hablábamos mucho en Saludando, que decíamos que los niños muchas veces no aprenden con el discurso, y es que se debe hacer así, es que se debe hacer así, no, sencillamente con vernos a nosotros en nuestros roles de respeto, ¿cierto? Ver a su padre también en su rol de arreglar la cocina, de colaborarle a la mamá, el niño también va aprendiendo y se va dando cuenta que hay, ¿cierto? Que los roles y que hay diferentes esquemas y que los papás también lavan y que las mamás también trabajan y que nada pasa. Es el desarrollo de la libertad y el desarrollo de la autonomía. Y eso se logra no con discursos, ni con modelos coercitivos, sino con expresiones afectuosas. Es la educación con amor. Es cómo podemos darle a los hijos un modelo para que ellos de una manera inteligente, porque partimos de la base que todos somos seres humanos inteligentes, aprendan a discernir o a escoger realmente cuál es el modelo. A mí me encanta cómo mi papá actúa, a mí me encanta cómo mi mamá decide, a mí me encanta, entonces ellos van buscando el camino. Ellos son muy inteligentes, de hecho nosotros fuimos niños, y si hoy día nos consideramos inteligentes es porque fuimos niños inteligentes. Eso me encanta. ¿Norita quiere apuntar algo más?
Bueno, tenemos acá opiniones del Facebook. Eso sí no son preguntas, son opiniones. Claro que igual también podemos discernir con respecto a las opiniones, ¿cierto? Dice así, del Facebook, ¿cierto? O sea, los que nos ven allá, un saludo de una vez, los saludo, tan bellos, por estar ahí pendientes, por tener el tiempo también, ¿cierto? De estar ahí y de vernos. Dice Natalie, me encanta la idea de crear otras masculinidades encaminadas a la igualdad, dice ella, ¿cierto? Muy parecido pues a lo que decimos, ¿cierto? Cómo ayudarle a esas masculinidades a vestirse de rosa, por ejemplo, ¿cierto? Tan sencillo como eso. Lisette dice, la mejor etapa de la mujer es la maternidad y si es en pareja, mucho mejor, ¿cierto? También entramos acá en la disputa del respeto también a aquellas mamás que quieren ser mamás solas, ¿cierto? Que también es totalmente respetable y ahí entra ahí, no va a poder, ¿cierto? Y empiezan las malas palabras. Muy bien, tenemos opiniones acá también del público que dicen, asumir culpa por separarse del hombre que ya no ama, solo porque es el padre de sus hijos. Ay, muy parecido también, ¿cierto? Querer decidir no estar más con ese hombre, también muy respetable, también una maternidad muy sana, ¿cierto? Bueno, dicen acá, los niños juegan con muñecas. Ah, no, perdón. Las niñas juegan con muñecas, los niños juegan con carros, las niñas creen que crecen pensando que solo están para ser madres, ¿cierto? También muy válido. Ahí cuando vemos a los niños cogiendo muñecas, ay, qué tal, ¿cierto? También es parte de su masculinidad, jugar con muñecas, ¿cierto, Norita? ¿Querés? Sí, a veces somos nosotros los adultos los que proyectamos como esos temores en los niños, ellos lo están mirando con otra perspectiva. Entonces es también, bueno, ¿por qué le impido a mi hijo que juegue con muñecas o a mi hija no le dejo que juegue con carros o que juegue al fútbol, ¿cierto? Es también nosotros hacerlo visible, como decíamos, desnaturalizar, quitar ese paisaje, hacerlo extraño para que también lo podamos pensar y para que seamos un poco más tranquilos y les permitamos a ellos pues también esa libertad. Es verdad, el profe quiere decir algo. No quiere estar ahí juicioso calladito. Bueno, muy bien. Sí, eso me encanta. Los niños sencillamente juegan. Es uno el adulto el que, no, ay, no, eso no, ay, no, eso no, el niño ni siquiera tiene esos prejuicios. Y lo peor de todo es que los contaminamos con nuestros prejuicios. Ahí es donde ellos, ay, no, yo ya después no puedo, las niñas no podemos mirar los carros y los niños no podemos mirar las muñecas porque, ¿cierto? Nosotros ahí es donde estamos obrando mal. Muy bien, no, me falta por acá una. La maternidad no debe pelearse con el ser mujer. Es una llave que solo tenemos para aprender a usar. Como mamá de 2 hombres, mi mayor tarea es criarlos en igualdad y respeto por la mujer. Ahí empieza el cambio de pensamiento. Muy bien. Las diferentes corrientes de crianza que existen nos llevan a sentirnos culpables cuando no tomamos de ellas lo mejor, sino aquello que se nos impone. Ay, acá dice más. La libertad de las mujeres se alcanzará cuando en vez de juzgarnos, nos unamos, nos apoyemos y nos demos un abrazo con el alma. Ay, mira qué bonita esa frase, ¿cierto? La voy a repetir. La libertad de las mujeres se alcanza cuando en vez de juzgarnos, nos unamos, nos apoyemos y nos demos un abrazo con el alma. Muy hermoso esto porque las primeras que juzgamos somos nosotras mismas a nosotras mismas. Qué bien esas reflexiones, Sí, Esperanza. hermosas. Qué bonito que nos han podido acompañar en esta tarde. Qué rico y como para ir cerrando que nos Ajá. vayamos con algunas ideas, ¿no? Sí. Ese asunto precisamente con el que empezamos de esas culpas que sentimos y que no es necesario tenerlas y seguir con ellas encima, que las podemos soltar y entre nosotras mismas y en la sociedad podernos también acompañar frente a eso que estamos haciendo, ¿cierto? Sabemos que lo estamos haciendo bien, es tener confianza también en nosotras mismas, que me parece importante y que el profe lo mencionaba ahora, ese asunto de las capacidades y de podernos reconocer y de saber que no estamos, y digámoslo así, suena muy fuerte, no estamos condenados
tampoco por esas representaciones, por esas crianzas o por eso que nos han transmitido nuestros padres o los medios de comunicación, que también cada uno puede asumir, puede tomar sus propias decisiones frente a este tema de la maternidad. ¿Alguno de ustedes quería dar como alguna conclusión como para ir cerrando? Vea pues tan juiciosos, si los ves pues tan callados que terminaron pues. Bueno, yo sí quiero como decirles muchas gracias a los que vinieron tan bellos por tomarse en el tiempo, por estar acá, por acompañarnos, a todos los que nos están viendo por Facebook también, muchísimas gracias por estar ahí, por vernos como una buena herramienta o solución a sus conflictos. Somos finalmente una red de apoyo, todos nos debemos de ayudar entre todos, no se les olvide que este es el primer conversatorio de muchos que queremos hacer. Queremos que se vuelva como un encuentro mensual.